del otro día. Habíamos llegado a... Espérenme un poquito que yo quiero hacer una cosa, ¿no? Empezar a grabar. Habíamos situado que era más o menos la adolescencia cuando comienza, que es un momento de la vida que está muy influido, ¿no? Es como etapa, está muy influida por lo histórico y social, ¿no? Que depende de las culturas y de los momentos históricos, cuánto va a durar este proceso de acompañar el desarrollo psicosexual, ¿no? El desarrollo biológico que se da en la pubertad, con otros aspectos de orden afectivo, psicosocial, etcétera, ¿no? Que llevan un tiempo de que se vuelvan a poner todos a la par. Y ese tiempo va a depender del momento histórico, de la cultura en la que vivimos, del tiempo que nos lleva a integrarnos al mundo laboral, obtener independencia económica, valernos por nosotros mismos, etcétera, etcétera. Habitualmente en nuestras culturas o en nuestras sociedades, bueno, en las más avanzadas, lo que vulgarmente llamamos el primer mundo, la adolescencia tiende a prolongarse más tiempo, ¿no? Nosotros estamos ahí más o menos no somos un país desarrollado, somos un país en vías de desarrollo y con con un desarrollo muy desparejo, hay mucha desigualdad, ¿no? Entonces, tenemos variedades de adolescencias, variedades de tiempos que dura la adolescencia, según sea el grupo socioeconómico, el tipo de lugar y de situación en la que vivamos, ¿no? En general, en los centros urbanos y en las clases medias, en las clases medias altas, la adolescencia se prolonga más tiempo, los jóvenes tienen más oportunidades de estudiar, de desarrollar distintas actividades, y entonces como que este tiempo de lograr la autonomía, la independencia, de hacerse cargo de las propias decisiones, se va dando un pasaje más lento, ¿no? Hacia la adultez. Pero eso lo vamos a charlar la clase próxima. Y entonces habíamos dicho que con los cambios que se dan en la pubertad, el adolescente tiene que realizar 4 duelos, ¿no? El duelo por el cuerpo infantil, no sé por qué, por el cuerpo infantil, por la identidad infantil, ¿no? Por los padres de la infancia, esos padres omnipotentes, todopoderosos. ¿El duelo por el cuerpo infantil contaba en el trabajo práctico, el 5? Sí, claro. Sí. A ver, no es obligatorio que hables del duelo por el cuerpo infantil, capaz quieres hablar del duelo por la identidad infantil, no sé, pero sí, está entre las cosas que puedes analizar. Ah, genial, gracias. Sí, yo había elegido eso. Ah, bueno, bárbaro. Sí, es interesante porque además todos tuvimos la experiencia de esos cambios que se dan en poco tiempo, que no sabemos cómo acomodarnos, ¿no? ¿Qué hacemos? Yo me acuerdo, voy a contar una intimidad, pero me acuerdo que me habían comprado un corpiño, yo tenía 11 años, ¿no? Empezaba a tener un poco de gusto, y entonces me habían comprado un corpiño. Eran muy lindos, unos corpiños de stretch, bueno, eran como camisetitas en realidad. Y entonces era una nena yo todavía, ¿no? Y usaba corpiño, entonces de golpe me decía, ay, mostrale a tu primo cómo es el corpiño. Entonces yo le mostraba el corpiño. Primo que era 7 años más grande que yo, una cosa medio loca, ¿no? Pero, o sea, por un lado me compraban un corpiño y por el otro seguían tratándome como una nena y yo comportándome como una nena. Wow. Bien. Entonces, ¿alguna pregunta sobre los duelos? La identidad infantil. No te entendí nada. ¿Querés escribirlo en el chat o repetirlo? Porque se escucha como muy como muy abajo el agua. Dale, escribe en el chat y esperamos a ver qué. Dijo algo de la
si se podía hablar de la bisexualidad infantil, me parece. Bien, sí podemos hablar de la bisexualidad infantil. A ver, esperen que ya está en el chat la gente. Como una gota. Ah, bueno, no, sí, todavía no. Bueno, la bisexualidad infantil, en realidad lo que dice Freud es que la sexualidad se va a definir a lo largo del desarrollo, que al nacer eso no está definido y que que hay una bisexualidad de base, o sea, dado que la sexualidad no está definida, tenemos todos aspectos femeninos y masculinos que se van a ir configurando a lo largo del desarrollo. Por lo tanto, al definir nuestra sexualidad, y ya ahora en esta etapa empezamos a ponerla en acto, ponerla en juego, ¿no? Porque la definición se daba a la salida del Edipo, pero después las pulsiones sexuales quedan adormecidas. Ahora, se revita todo lo edípico por los cambios hormonales y todos los cambios que se producen, y por la aparición de la capacidad de procrear, etcétera, etcétera. Y entonces ahora sí se va a poner en juego nuestra sexualidad, ¿no? Verdaderamente se va a poner en marcha y vamos a entrar en la etapa genital, ¿sí? Donde efectivamente vamos a ir, más temprano que tarde, entrando en contacto con el objeto de la libido finalmente, ¿no? Y tendremos relaciones sexuales genitales. Entonces, en este momento al definir nuestra sexualidad, como sea que la definamos, algo queda afuera, ¿sí? Algo queda en segundo plano. Si definimos una sexualidad femenina, lo masculino quedará afuera de esto, quedará en segundo plano, quedará reprimido, ¿sí? Entonces hay que hacer un duelo por esa parte de la sexualidad a la que renunciamos o que no elegimos. ¿Se entiende ahora? Sí. Sí, sí. Listo, muy bien. Bueno, entonces vamos a pasar al síndrome normal de la adolescencia, que la última vez habíamos llegado a nombrarlo, ¿no? Y habíamos dicho que el síndrome normal de la adolescencia es un poco un juego de palabras que hace Mauricio Nobel, que es el que escribe este capítulo del libro, y que alude a un concepto de Anna Freud, ¿no? De la que preguntaron antes de empezar. Anna Freud decía que sería anormal o sería muy raro que alguien transitara la adolescencia en un estado de equilibrio psicológico y mental, ¿sí? Que es propio de la adolescencia cierto desequilibrio, justamente por todos los cambios y todas las cosas que se están moviendo, ¿no? En ese psiquismo y en ese cuerpo. Entonces, ellos juegan con con esta aparente contradicción de hablar de un síndrome. Habíamos dicho que un síndrome es un conjunto de signos y de síntomas que definen o describen una enfermedad. O sea, síndrome alude a enfermedad. Y al lado de la palabra síndrome ellos le ponen la palabra normal, ¿no? Entonces hay como una especie de contradicción y juegan con esto porque en realidad lo que están queriendo dejar en claro, poner en evidencia, es que hay ciertos rasgos de la adolescencia que en esa etapa de la vida, en ese momento particular de la vida, son esperables que ocurran, pero que no serían tan esperables o no sería deseable que pasaran fuera de esa etapa de la vida, ¿sí? Digamos, por lo menos de manera tan marcada. Esto queda claro, ¿no? Hay cierto desequilibrio en la conducta, en las manifestaciones adolescentes, cierta polaridad, cierta exageración en algunas manifestaciones de la conducta que son propias de esta etapa, ¿sí? Que ya en la adultez nos estarían hablando tal vez de procesos patológicos, de algún desequilibrio ya más, sí, de orden mental, o de una inmadurez muy grande, pero que durante la adolescencia son esperables que ocurran, ¿sí? Entonces,
El primero de estas características es la búsqueda de la identidad y del sí mismo, ¿sí? El tema central en la adolescencia es la búsqueda de la identidad. ¿Por qué? Porque perdimos la identidad infantil, que era esa identidad otorgada por los padres, ya no somos aquel niño, no podemos serlo más, pero no tenemos otra identidad que reemplace claramente a esa. Tenemos fragmentos, ¿no? Partecitas, cosas a las que nos vamos identificando, ¿sí? Entonces, esa identidad infantil se perdió, se fragmentó, y ahora tenemos que encontrar otra, ir configurando otra identidad, una identidad que por supuesto no se desprende absolutamente de la infantil, pero que no puede ser esa, con la que vamos a afrontar la vida adulta, ¿no? Entonces, en este trabajo de búsqueda, en esta pregunta de quién soy, cómo me veo, qué soy, con qué me identifico, porque la identidad tiene que ver con las identificaciones, ¿no? Con las cosas a las que vamos adhiriendo, que vamos absorbiendo del mundo, ¿no? Y que vamos haciendo propias. Entonces, en esta búsqueda de la identidad y de saber quiénes somos, vamos a ir alternando por distintas identificaciones parciales, ¿sí? Ir buscando a quién nos parecemos, con quién nos gusta, qué no nos gusta, qué gustos tenemos, cuáles son nuestros ídolos, ¿no? Y vamos a ir cambiando a lo largo de la adolescencia. Es común, por ejemplo, en la adolescencia que de golpe somos fanáticos de un grupo de rock y tenemos la camiseta del grupo y usamos el pelo como, no sé. Profe, Sí, entonces superficialmente esa búsqueda de identidad se podría ver con los cambios de look, por ejemplo. por ejemplo, la parte superficial es la que ves que, bueno, alguien va cambiando según que se hace dark, ¿no? Y ahora está todo de negro y pálido y qué sé yo, y después, no sé, se pone a ir al gimnasio fanáticamente y toma sol, no sé. Te estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Y vos decís, ¿pero qué pasó? No era dark, no era una cosa triste y blanca hace un tiempo y ahora se puso atlético. Bueno, eso pasa en la adolescencia. No sé si tienen ustedes recuerdos, no necesariamente son tan bruscos los cambios, pero de golpe alguien que practica un deporte y está de golpe se empieza a interesar por la música, la política y no le da más bolilla y no quiere practicar deporte o viceversa o lo que fuere, ¿no? Y se hacen bastante notorios estos cambios, mucho más que en otros momentos de la vida, ¿no? ¿Por qué? Porque uno de alguna manera está como, yo digo, Erickson habla de que el conflicto central en esta etapa, la de la adolescencia, es el de identidad versus confusión de roles, ¿no? Porque uno va como, a mí me gusta usar esta metáfora, es como si el adolescente tuviera un perchero lleno de trajes, ¿no? ¿Cómo se llama esto en el teatro? Bueno, de trajes diversos, de disfraces. Y te vas probando un traje, el otro, vas viendo cómo te quedan, ¿no? Cómo es estar vestido de princesa, cómo es estar vestido de pirata, bueno, estoy exagerando y haciéndolo muy... Es como decía en las páginas que usted nos mandó a leer, que la adolescencia siempre es ensayo y error. Totalmente. Y además, porque en la adolescencia, justamente como la identidad se está configurando, no está configurada, hay algo que es muy interesante del texto que les mandé, que es, todo es posible, porque todo está en el campo de la posibilidad. Puede llegar a ser, qué sé yo, cualquier cosa. Incluso puede llegar a ser reina, como Máxima. ¿Qué sé yo si Máxima se imaginaba en su adolescencia que iba a ser reina de Holanda, ¿no? Bueno. O sea, buscar lo que a alguno se siente identificado, digamos. Tal cual, pero estamos en un terreno de la máxima posibilidad, podés llegar a hacer prácticamente cualquier cosa. El problema es que cuando te vas haciendo adulto y elegís un camino, ¿no? Ya un montón de cosas no pueden ser, ¿no? O sea, ¿se entiende esto? O sea, en la adolescencia, Máxima Zorreguieta se imaginaría que iba a ser la reina de Holanda, pero una vez que es la reina de Holanda, ya no puede ser un montón de otras cosas. La reina de Holanda tiene una serie de obligaciones y de
de responsabilidades y ya no sale por los bares con las amigas, ¿no? O se dedica a enseñar inglés particular, qué sé yo, no se ocurre. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No se dedica a ama de casa. No, se dedica a lo que se tiene que dedicar, porque la verdad que la vida de la realeza es una cosa muy extraña que todavía exista. Y esa es la diferencia entre la adultez y la adolescencia. Claro, porque en la adolescencia estás en el campo de la posibilidad, todavía no saliste a hacer nada en concreto. Digamos de la libertad de decisión también. Tal cual, tenés un montón de posibilidades, más o menos, para elegir. Ahora, una vez que elegís algún camino, vas por ese camino, podés cambiarlo, pero tenés que volver y agarrar otro, ¿no? Si yo voy por la calle, no sé, yo estoy acá en San Fernando, si voy por la calle Constitución, no puedo ir simultáneamente por la calle 3 de Febrero, que es paralela. ¿Se entiende esto? Entonces, no es que tampoco yo elegí esto y entonces ahora me voy a quedar acá toda la vida y no puedo dar marcha atrás. Sí puedo dar marcha atrás, pero puedo dar marcha atrás y agarrar otro camino, ¿no? En cambio, todavía a la edad de ustedes, y antes más, podían ser lo que, cuando tuvieron que elegir qué carrera seguir, elegir cualquiera, ¿no? Bueno, eligieron esta. Algunos seguirán por este camino, otros en un tiempo dirán, no, ¿sabes qué? No me gusta mucho, o sí, o lo voy a terminar, pero me voy a dedicar a otra cosa. Irán viendo, pero ya uno empieza a configurar una serie de cosas con las que se va a comprometer y las que va a hacer, ¿sí? ¿Se entendió esto? Sí, profe, lo entendí bien. Sí, se entendió. Este síntoma tiene que ver con el duelo por el rol y la pérdida de identidad infantil. Claro. Entonces, este duelo se engancha con este duelo, esta característica se engancha con la segunda, que es la tendencia grupal. Todas se enganchan en definitiva porque todas le pasan a un sujeto o a los sujetos, ¿no? A los adolescentes, pero digo, en un primer momento, con esta identidad que perdimos, que se hizo mil pedazos y que no tenemos otra que la reemplace inmediatamente, el grupo empieza a cobrar una importancia fundamental, porque el grupo es el que nos va a brindar una identidad supletoria de esta que perdimos, ¿no? Nos vamos a juntar con nuestros amigos, por eso los grupos de púberes sobre todo, son tan uniformes, van todos juntos para acá, todos juntos para allá, todos vestidos igual, todos hablando de lo mismo, todos muy parecidos, son muy uniformes, porque eso nos hace saber quiénes somos, pertenecer a ese grupo y cómo nos comportamos en este grupo, y cómo hablamos, y cómo decimos, y qué cosas nos gustan, y qué nos interesa, qué sé yo, esto define quiénes somos, ¿sí? Entonces el grupo tiene un lugar de mucha importancia porque hace que no nos sintamos tan solos ni tan desorientados aquí en este mundo, ¿sí? Y nos ayuda a hacer este pasaje y esta búsqueda de la identidad. Por eso es muy importante en la adolescencia, en todos los momentos de la vida, los grupos a los que pertenecemos y con los que nos identificamos son muy importantes, ¿no? En este tiempo de aislamiento y de pandemia, ¿no? Tener un grupo de referencia o grupos de referencia y juntarnos, aunque sea virtualmente, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo, es un soporte muy importante. Entonces, ¿cómo lo están viviendo ustedes? Pero, al menos en mi caso, y en las personas, los grupos, ¿no? Los espacios grupales que tenemos, ya sea de amistades, de actividades que hacemos, ¿no? Ese tiempo de juntarnos con los otros, de estar con otros, ¿no? De compartir, de sostenernos unos a los otros, son muy importantes siempre en la vida, pero en determinados momentos más. En este momento de nuestra humanidad, yo creo que son fundamentales. Y en la adolescencia también, ¿sí? Y sobre todo, en principio, por esta cuestión de aportarnos una identidad, como si fuera una identidad de... ay, no me sale la palabra que quiero usar.
como si fueran unas muletas, ¿no? Para el grupo es como una especie de muleta o de soporte de nuestra identidad. Y por eso los grupos de púberes, sobre todo, que son los que están más comprometidos en esto de no saber quiénes son tan uniformes, ¿no? Y tan incluso promiscuos son, en el sentido de, esta semana yo estoy de novia con Pirulo, la semana que viene Pirulo está de novio con mi amiga, y yo estoy de novia con el que estaba de novio con mi amiga la semana pasada, ¿no? Y nadie se inmuta mucho, nadie se hace mucho drama por esos cambios. ¿Por qué? Porque lo más importante es pertenecer al grupo, más que quién es mi noviecito esta semana o la semana que viene, ¿sí? No sé si ustedes han tenido experiencia en ese sentido, a los 12, 13, 14. Después, ya cuando uno es adolescente y tiene 16, 17 años, ya esto no es tan así. O sea, si mi amigo se pone de novio fue mi novio, ya es más, ya no es tan que no pasó, acá no pasó nada y seguimos todos juntos adelante. Ya pasan más cosas, se puede, en un grupo de adolescentes ya más grandes, ya uno va como definiendo cosas de su identidad y puede diferenciarse de los otros, o tener diferencias y que eso no lo haga sentir tan inerme, tan desvalido, ¿no? No sé si han tenido la experiencia, alguno que quiera comentar, si notaron esas diferencias entre los grupos cuando eran más chicos y cuando ya fueron haciéndose más grandes, que uno va como definiendo ya un poco más su identidad, tu gusto, tus cosas, sus preferencias, y hasta puede soportar irse de un grupo, ¿no? A pesar de lo doloroso que eso puede hacer. Bueno, después tenemos necesidad de intelectualizar y fantasear. Vamos a ir pasando por las primero, porque para eso las tenemos. Bien. Vamos acá. Necesidad de intelectualizar y fantasear. Por un lado tenemos la fantasía, ¿no? La fantasía en la adolescencia juega un papel muy importante. Al final de esta clase, si todo sale bien y nos alcanza el tiempo, vamos a hablar de lo que pasa con nuestra mente, ¿no? Con nuestras capacidades cognitivas, con nuestro pensamiento en esta etapa. Porque esta etapa de la adolescencia es muy importante por la eclosión sexual, pero también por la eclosión del pensamiento, digamos, el pensamiento se abre, se vuelve abstracto. Entonces, vuela, ¿no? Nuestra cabeza. Entonces, por otro lado, aparece esta necesidad de fantasear y de imaginar cosas, de ilusionarnos con cosas, ¿no? Esto que apareció, nos decía Winnicott, cerca del primer año de vida, cuando el niño empieza a crear su primera ilusión, ¿no? Propia. Entonces, esto de estar imaginándonos mundos posibles, cómo va a ser nuestra vida, cómo vamos a conquistar al chico, la chica, al chique, y que salimos y vamos y venimos, y nos lleva mucho tiempo de nuestra vida, ¿no? Tanto la fantasía como la intelectualización, que es de lo que ahora vamos a hablar, son mecanismos de defensa frente a las situaciones de pérdida, ¿no? Nos refugiamos en la fantasía para huir un poco de la vida real, ¿no? De la vida concreta en la que sentimos frustraciones, inseguridades, donde nos vemos feos, nos vemos los granos, tenemos miedo de no ser aceptados, y todas las cosas por las que pasamos todos durante la adolescencia. Entonces, uno de los caminos es la huida a la fantasía, a imaginarnos situaciones, mundos posibles, lo que vamos a hacer cuando seamos, cuando salgamos de acá de la caparazón de nuestra familia, ¿no? Entonces nos imaginamos recibiéndonos, viajando, trabajando.
¿De cuál próximo trabajo? ¿El trabajo que tienen que entregar el viernes? Me están preguntando por el chat. Sí, sí. ¿Qué quieres preguntar? Pregunta ahora. Nos va sirviendo a todos. Juan Martín, si querés preguntar ahora, Profe, una pregunta. Sí, dale. Esto de los síndrome normal de la adolescencia, ¿quién lo dijo? ¿Quién lo escribió? ¿Quién lo escribió? Este capítulo es un capítulo que escribió Mauricio Nobel en el libro La adolescencia normal, que es un libro que escribieron en colaboración con Arminda Verasturi. Arminda Verasturi fue la iniciadora del psicoanálisis de niños en Argentina. Por ahí también puede ser real. Ah, gracias. El dolor en la espalda. El cuello te duele. Agustina Sabán, cerrá tu micrófono. Bueno. Juan Mil Martín. disculpas. No, nada. Pensé que era una pregunta. ¿Podría repetir el nombre de la ley? El capítulo ese, la adolescencia. Sí, el síndrome normal de la adolescencia. Bien. Juan Martín pregunta que en el conflicto iniciativa versus culpa, ¿no? No le quedó claro el tema de la culpa. Así que vamos a aclararlo un poquito. Volvamos un poquito para atrás, pero es importante. El tema es que los niños en esa etapa empiezan justamente a emprender cosas, ¿sí? Por un lado, ellos mismos a competir con sus hermanos, con otros niños, ¿no? Y a tomar la iniciativa, como dice, a emprender cosas, ir adelante con sus propios proyectos, pequeños, grandes, ¿no? Grandes lo van a hacer, e incluso a asumir pequeñas responsabilidades que les otorgan los adultos. Poner la mesa, no sé. Cuidar un poco a un hermanito más chiquito, mirar, o sea, tener pequeñas responsabilidades. En tanto y en cuanto el niño, al tomar una iniciativa, siente que puede o que de hecho daña a otro, a un tercero, en la competencia con su hermano, lo lastima, o con un compañero, o que produce un dolor, un sufrimiento en otro, el sentimiento que puede aparecer es el de culpa. Por eso, los adultos cumplen una función muy importante ahí, bueno, siempre en el desarrollo de los niños, los adultos cumplen una función muy importante, que es ayudar a organizar las cosas de tal manera que puedan darse exitosamente, podríamos decir, no me gusta a mí la palabra éxito, pero digamos, de una manera armoniosa, qué sé yo. Si tenemos niños que no se pueden organizar para jugar o se pelean, por ejemplo, típico, están jugando con los jueguitos, con una Play o con una computadora y no tienen dos comandos y los chicos se tienen que turnar, ¿no? En el juego, que es algo muy común que ocurra, ahí tiene que intervenir un adulto poniendo orden. ¿Qué chico va a dejar el juego cuando está jugando? Entonces el otro, ¿qué hace? Viene y, me acuerdo, el hermanito de un paciente mío había roto una tablet. Era más chiquito, muy impulsivo, quería jugar con la tablet, el hermano no se la daba, qué sé yo, la agarró, esa iniciativa y rompe la tablet porque no puede controlar sus impulsos, ¿cómo se siente? Como la mona, se siente mal, se siente culpable. ¿Sí? ¿Por qué? Porque rompió la tablet, el hermano se enoja. Ahora también, hace poco, una paciente que tiene un nene de 5 años, 6 años, estaba viviendo en la casa de ellos una sobrina con un nene más grande, un poco más grande, pero bastante consentido, ¿no? Entonces, el otro nene también tenía una tablet, pero no se la prestaba al más chiquito. Bueno, finalmente el más chiquito le rompió la tablet. Entonces, si ahí no intervienen los adultos, poniendo un poco de orden, ayudando a organizar los juegos,
van a pasar estas cosas que en realidad a cada uno le devuelven una imagen de sí que no es de las mejores posibles, ¿no? Alguien al que lo retan, al que el otro nene quedó enojado y le reprocha siempre que le rompió la tablet, bla, bla. Bueno, ¿se entiende, Juan Martín, ahora un poco más? Sí, bueno, eso. Entonces, vamos a poner y vamos a volver a nuestra... A ver qué más cosas en el chat. No, vamos a volver a nuestra pantalla. Hasta acá y vamos. Estamos con la tendencia a fantasear e intelectualizar. Vamos entonces habíamos dicho que tanto la tendencia a fantasear como la tendencia a intelectualizar que son mecanismos de defensa a los que recurre el adolescente para paliar o compensar las frustraciones, las inseguridades, ¿no? Los dolores a los que se enfrenta en la vida real. Entonces, una cosa es la huida a través de la fantasía y por otro lado aparece la tendencia a intelectualizar. La intelectualización es un mecanismo de defensa por el cual argumentamos, damos argumentos racionales que explican por qué algo no sale como nosotros queremos. Lo estoy explicando así. Entonces, supongamos que un ejemplo de intelectualización muy común para dar es la fábula de la zorra y las uvas. No sé si se las contaron alguna vez, pero bueno, hay una zorra que quiere alcanzar un racimo de uvas. Salta y no llega, salta y no llega, y salta y no llega, hasta que se frustra y dice, bueno, evidentemente no voy a poder alcanzarlo, entonces, bueno, mejor, porque esas uvas estaban verdes. En realidad, esa argumentación sobre el verde de las uvas, hay ruidos. En realidad, la zorra no pudo alcanzar las uvas. No es que no las comió porque estaban verdes, pero se brinda un argumento que le permite no sufrir tanto por no haber alcanzado las uvas, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, cuando yo digo, yo quiero, no sé, bueno, no, están ahí comentando cosas. Cuando yo digo, yo quiero, no sé, me gusta X, fulano, y estoy tratando de que me tome nota de que existo, ¿no? Estoy tratando de conquistarlo y qué sé yo, y nada, no me da bolilla. Y entonces digo, no, mejor, porque me parece que era medio parado, medio ganso, al final no perdí nada, ¿no? O cuando decimos, bueno, se la perdió, che, al final de cuentas, no, bueno, mentira, en realidad yo quería que me diera bolilla, quería conquistarlo, quería, en todo caso después vería si era un tonto o no, pero lo que hago es intelectualizar, ¿sí? Entonces es muy común en la adolescencia que los adolescentes argumenten mucho acerca de las cosas que no logran conseguir, ¿sí? No, mejor no ir allá porque no. Por ejemplo, a un adolescente no se le permite algo, no fue porque y en realidad era... Tal cual, no te dejaron ir, exacto, no te dejaban ir, entonces no, pero la verdad que ese lugar al final después dicen que es un embole. Mentira, el problema es que no te dejaron ir. Pero la intelectualización permite como defendernos de la frustración, en este caso, ¿no? De que las cosas no hayan salido como nosotros queríamos, ¿sí? Pero lo interesante es todo este tema de toda la argumentación, ¿no? Y toda la fundamentación de por qué lo que no pasó, no pasó, ¿sí? Que enmascara la frustración o el dolor que nos produce que las cosas no hayan sido como nosotros queríamos, ¿no? Entonces, la intelectualización lo que dice es ligar los fenómenos pulsionales con los contenidos ideativos y hacerlos accesibles a la conciencia y fáciles de controlar, ¿no? A ver este ejemplo. Supongamos que yo tengo un deseo muy grande de tener un vestido rojo que vi en una vidriera, pero resulta que no tengo el dinero suficiente para comprarlo. Entonces, ¿qué me digo? Mejor que no lo compré porque el rojo es un color que no está de moda.
mentira, no es ese el motivo por el que no lo compré, ¿no? Pero me conformo de alguna manera buscando un argumento racional. Enmascaramos la angustia y la frustración con una justificación racional. Préstenle atención a esto y miren en el mundo adolescente, porque si bien la intelectualización es un mecanismo que seguimos usando a lo largo de la vida, no es solo patrimonio de la adolescencia, es muy usado en la adolescencia, y los adolescentes, después vamos a ver también desde el punto de vista de Piaget, son grandes argumentadores y grandes. Si se acuerdan en el video que vimos en la clase pasada, al inicio de la clase, había mucha argumentación y mucha intelectualización y mucho de cómo nos ven, cómo nos vemos, qué papel jugamos. Bueno, muchas de esas cosas son muy ciertas y otras son un poco argumentación por intelectualizar esta incomodidad generacional que se da entre el adolescente y el mundo de los adultos, ¿no? Muy bien, seguimos. Tenemos ahora las crisis religiosas, ¿no? En realidad, acá podríamos decir hay durante la adolescencia, ¿no?, una preocupación metafísica, ¿no? Por lo que está más allá, por el sentido de la vida, el sentido de la existencia, las cosas en las que creemos, en las que no creemos, ¿no? Entonces, suele haber mucha variación entre momentos de religiosidad, puede ser. A veces esto no está referido solo a la religión, yo diría, pero sí a la búsqueda por algo que tiene que ver con lo espiritual, ¿no? Por el sentido de la vida, por las creencias, ¿sí? O por todo lo contrario, ¿no? Posturas ultra racionales y ateas, etcétera. A veces también esto se está dando en relación a las cuestiones ecológicas, a las cuestiones nutricionales, ¿no? Hay como... no es casualidad que muchos adolescentes se vuelquen, por ejemplo, al veganismo o a algún tipo de tendencia alimenticia, y que lo hagan además casi de una manera religiosa, ¿no? Esta cuestión, porque muchas personas son veganas justamente porque por toda una postura respecto del sufrimiento de los animales, no solo porque me gustan más las verduras que las otras cosas, ¿no? Sino que hay todo un posicionamiento filosófico detrás del veganismo, por ejemplo. ¿Se entiende esto? Entonces, hay en general una toma de posición en los adolescentes que es siempre bastante radical en el sentido de ir a la raíz, de ponerse en algún polo de esta polaridad, por ejemplo, ateísmo, misticismo, hábitos saludables, no me importa nada, qué sé yo. Digamos que nunca hay un medio, siempre es extremo. Y en general, sí. Tienden a ir para los extremos, sí. Qué sé yo, no quiero meterme con este tema del veganismo, pero a mí me resulta... Entiendo perfectamente el tema del sufrimiento animal. Lo que no... Y la cuestión de no querer comer animales. No termino de entender el tema de la leche y los huevos, porque también entiendo que algunas vacas están en tambos donde las hacen estar hacinadas, y qué sé yo. Pero la leche de una vaca o de una cabra que pasa por el campo, no sé, no implica eso un sufrimiento para la vaca. No puede retener la leche en su cuerpo como la gallina no puede retener los huevos, ¿no? ¿Se entiende? Ahí ya a mí me da la sensación de que es una postura demasiado extrema, no es un sufrimiento para una gallina poner un huevo. Sí, puede ser un sufrimiento que la tengan en un galpón, hacinada, con luz todo el tiempo, eso sí, ¿no? Pero uno no puede comer un huevo de una gallina libre, a mí me resulta un poco exagerado. Pero es una cuestión personal mía que no tiene la menor importancia. Volvamos con la adolescencia. Vamos.
Entonces, ¿se entiende lo de las crisis religiosas? No sé si a alguno le pasó o tuvo la experiencia personal lo de tener un cambio así muy radical en sus creencias. Puede no ser respecto a la religión necesariamente, pero en general hay posicionamientos con respecto a eso. ¿A alguno le pasó? Sí, yo en mi adolescencia hacíamos un taller de solidaridad y íbamos a comer, te ayudábamos. Ajá. ¿Y después? Por ahí interesante, que tiene que ver con cosas raras, con fantasmas y eso. Ajá. Bien. Bueno. Después traten de recordar, no están tan lejos en el tiempo, porque algunas de estas cosas pasaron en la vida de todos nosotros. Bueno, después tenemos la desubicación temporal. La noción del tiempo del adolescente es de características corporales o rítmicas, ¿no? Están basadas en a Lautaro le pasó. De chico, a Nicolás Fortunato iba mucho a misa, tomó la comunión, etcétera, y ahora no va nunca, ¿no? Claro. En general a todos nos han pasado cosas parecidas a eso. Más o menos, ¿no? Igual, profe, con eso de que puso el chico recién en el chat, creo que nos habrá pasado a la gran mayoría, pero por ahí íbamos a misa o no sé, o tomamos la comunión o confirmación porque nuestros papás nos mandaban. Claro, algunos sí, pero yo tuve, por ejemplo, en la adolescencia una etapa así muy religiosa y yo no vengo de una familia muy practicante, no, nadie iba a misa, y yo tuve mi etapa religiosa y después mi etapa atea, en la que me quedé ahora. Pero bueno, esto nos ha pasado con respecto a la religión o a otros, en general es algo así medio heredado, Por ahí sí. heredado, pero también puede ser que lo adopten, ¿no? Claro, creo que por ahí si formás un grupo dentro de la religión, por ejemplo, esos grupos que se forman, por ahí si te sentís perteneciente más allá de la religión, por ahí te queda más, quedas más enganchado a lo religioso por esa cuestión. Por el grupo. La cuestión del grupo, sí. Por el grupo, que es otro de las cosas de las que ya hablamos, ¿no? Claro, no me pasó, pero bueno. Bueno, sí. Puede ser que también por el grupo, viste, que cambias este tipo de religión, ya sea por otro tipo de creencia, o sea, como que... Totalmente, puede ser budista, qué sé yo, lo que quieras, ¿no? Claro. Por eso puse el ejemplo del veganismo, porque casi en algunos casos es... lo digo con todo respeto, no estoy criticando el veganismo, pero algunos lo toman como algo casi religioso, ¿no? Como una... ¿Cuál sería el motivo, digamos, en general de ese cambio? Pero porque tiene que ver con la búsqueda, ¿no? Con la búsqueda de la propia identidad. Es parte de la búsqueda de la identidad. ¿En qué creo? ¿Quién soy? ¿A qué ideas adhiero, no? Lo que pasa es que veo el mundo. Es un momento de mucho preguntarse, ¿no? Y de mucho intercambio con los otros que están pasando por cosas similares, ¿no? Pasa que una parte dice la aceptación de la posible muerte de los padres. Eso sería porque yo me quedo siendo ese tipo de persona en el mundo. Y porque vas viendo que tus padres se van poniendo más grandes, ¿no? También. O sea, en general, en la adolescencia uno empieza, si no pasó antes, empieza a tomar más contacto con la muerte. ¿Sí? Pero eso puede ser cuando ya está casi pisando lo que es la adultez, porque al comienzo de la adolescencia es como que tiene todos los piques, todo eso, cosas que... Sí, pero por ejemplo, mira, te pongo un ejemplo. Cuando yo tenía 12 años se murió mi abuelo, y fue para mí la primera experiencia cercana con la muerte, ¿no? O sea, de que alguien se muera, punto. Para mí, hay personas a las que les pasa antes, hay personas a las que les pasa después. Y alguien cercano, un tiempo antes se había muerto el papá de una amiga, ¿no? De esa etapa, unos años antes. Y fue la primera vez que fui a un velorio, por ejemplo, ¿no? Uno empieza a preguntarse cosas respecto de eso.
Y me acuerdo que cuando se murió mi abuelo, que yo tenía 12 años, en mi diario íntimo, tenía toda una serie de cosas escritas y además empecé a pensar cómo quería que fuera mi funeral, el mío, ¿no? ¿Qué quería que hiciera cuando me muriera? Empecé a pensar esas cosas. No importa si lo pensaron o no lo pensaron, pero uno empieza a pensar sobre la vida, sobre la muerte, sobre qué hacemos acá, sobre a dónde vamos después, si vamos a algún lado, ¿no? Sí, puede ser que, o sea, piensa y como que le da miedo, pero después abarca sus pensamientos en otra cosa y ya se olvida la persona. Sí, puede ser. Sí, a ver, no estamos todo el tiempo pensando en la muerte, salvo algunos casos. Pero digo, empiezan a hacer cosas que ya no son. Cuando sos chico, la muerte es algo a lo que en todo caso le temés, ¿no? Y que además está muy lejano. Ahora empezamos a poder pensar en eso, en la muerte, en la vida, en Dios, en la ecología, en a dónde va este planeta. Empezamos a poder pensar de manera abstracta, ¿no? Hacernos muchas más preguntas. O sea, profe, que cuando sos chiquito, digamos, si tenés noción y te dicen, no sé, tu abuelito se fue al cielo, ponele, que murió. ¿Sabés que morir, tipo, es como no estar más en este planeta, digamos, o en esta, no sé, lo que sea ahora, y que cuando sos más adolescente ya querés saber qué es de verdad la muerte, dónde vas, o por lo menos... Exacto, ustedes se acuerdan cuando eran chicos, y es más, los chicos tienen fantasías con este asunto de que los mismos que los muertos se van al cielo, de que están en una nube, de que están en el cielo, ¿no? Yo me acuerdo de un nene, pero era más chiquito todavía, un nene de 3 años, que su mamá se había muerto cuando él tenía 2. Entonces, un día fuimos a despedir a alguien que se iba en avión, se iba a Europa, en avión, se iba al cielo. La angustia de esa criatura cuando vio, porque además era una época en que uno iba a Ezeiza y veía despegar los aviones, puede ir a la terraza de Ezeiza a despegar los aviones. La angustia que tuvo esa criatura cuando vio a alguien irse al cielo en un avión, iba de viaje, porque para él el cielo era irse al cielo, era no aparecer nunca más, como su mamá. ¿Se entiende? Pero eso es lo que vivimos de pequeños acerca de la muerte. Nos puede dar miedo, puede ser una representación de alguien que está en otro lado, en una nubecita, ¿no? Pero la adolescencia empieza a ser algo sobre lo que podemos pensar, de verdad, ¿no? Y hacernos preguntas y cuestionarnos. ¿Sí? ¿Se entiende? Admito que tiene 7 años ahora, pero antes cuando tenía 5 y falleció mi tío, preguntaba si mi tío estaba viajando en el cielo, dando vueltas ahí, si descansaba y todas esas preguntas, y con solo 5 años. Claro. Se dan cuenta que piensan en cosas que pueden imaginar, que son como las actividades que uno hace en esta tierra. ¿Sí? Y entonces alguien te mira desde una nube o elegís una nube. Yo me acuerdo de haber visto a Papá Noel en el cielo, venir en trineo. Yo lo vi. Así que imagínense, eso es una mente infantil, ¿no? De estar esperando que llegara y ver así algo rojo en el cielo, para mí era el trineo con Papá Noel. Yo vi a los Reyes Magos, profe, cualquiera. ¿Los viste? Y bueno, Pero parece es muy bueno que uno puede imaginarse esas cosas, ¿no? Que la vida, si no, sin un poco de magia, sería algo muy arduo y triste. Bueno, entonces, vamos con la desubicación temporal. La noción temporal del adolescente es de características corporales o rítmicas, ¿no? Está basada en el tiempo de comer, de jugar, de estudiar, ¿no? Es un tiempo vivencial. El tiempo vivencial es un tiempo que está ligado a la propia experiencia, ¿no? Y que tiene que ver con cómo vivimos nosotros el tiempo, ¿no? Entonces, lo que suele ocurrir en la adolescencia es que haya una distancia bastante importante a veces entre el tiempo real, el tiempo de los relojes, el tiempo de los calendarios y el tiempo vivencial, ¿no? Es esta sensación que tiene el adolescente de que uno le dice, ¿estudiaste para la prueba?
Sí, no, pero falta un montón, y la prueba es mañana, ¿no? Pero falta un montonazo, ¿no? Sí, no, después más tarde me pongo y lo hago. Y a veces llega, a veces no llega, porque el tiempo real lo mide el reloj, ¿no? No su sensación de cómo es y cuánto le falta y cuánto tiene. Entonces, a veces este tiempo del adolescente, el adolescente posterga mucho o tiene urgencias desmedidas, según sea que quiere algo y lo quiere ya, por ejemplo, ¿no? No importa, no sé, yo pongo siempre el ejemplo, pero si yo quiero un vestido porque tengo un cumpleaños de 15 y quiero que me compren el vestido, y no importa si la fiesta de 15 dentro de un mes, yo necesito ya salir por el vestido, ¿no? No sé si les habrá pasado. O la sensación de, no, falta un montón para eso, lo dejamos y nos viene encima, ¿no? Esta distancia que hay entre el tiempo interno y el tiempo externo, ¿no? No es que el tiempo vivencial se pierde, todos tenemos un tiempo vivencial, ¿no? De cuánto falta para llegar las vacaciones, y falta un montón, y las cosas que no nos gustan me llegan enseguida, ¿no? Pero el adolescente va logrando hacer una serie de conceptualización de la noción del tiempo, discriminando mejor pasado, presente y futuro a lo largo de este proceso, ¿no? Y acá también hablamos, ¿no?, de la aceptación de la muerte de los padres y la pérdida del vínculo definitivo con ellos y con la propia muerte, ¿sí? Empieza a aparecer esto, ¿no? Es más, de hecho, en la adolescencia de muchas personas puede ocurrir que se mueran los padres, ¿no? A ver qué dice Nicolás Pacheco. ¿Cuánto falta para que termine la cuarentena? Bueno, acá Nicolás está haciendo unas colaboraciones sobre que no hay que pensar en la muerte. Pero en realidad es inevitable pensar en la muerte, porque es la única cosa cierta que hay en la vida, que nos vamos a morir. Eso no quiere decir que uno no se obsesione con pensar en la muerte, por eso, pero sí nos produce un poco de angustia, por más que, sobre todo en nuestra cultura, donde está tan desintegrada de la vida, ¿no? No la vemos como... Hay culturas en las que la muerte es parte del proceso de la vida, es la única certeza que tenemos. Y entonces se vive como algo más natural, como parte de un proceso. Para nosotros no, la muerte tiene ese lugar de cosa que hay que evitar, o que es mala, o que está asociada al dolor, ¿no? Y bueno, se nos hace más complicado entonces pensar en eso. Pero bueno, es algo, ahora van a ver las próximas clases cuando veamos adultez, que justamente en la adolescencia en realidad uno piensa sobre la muerte, pero igual es algo muy lejano, ¿no? Es algo que tengas la desgracia de pasar por una experiencia cercana. Profe, ¿puede pasar de que ponele vos ya estás siendo adulto, ponele ya estás llegando a los 70 más o menos? Ya te bien adulto. Sí, se puede, la persona puede, ¿cómo se llama? No me sale la palabra ahora. Como desilusionarse, no, la otra palabra. Ay, Dios. Bueno, desubicación. No, que tenga que ver con el que se sienta triste o esas cosas, porque piensa que ya se deprime. Eso. Sí. Van a ver cuando veamos vejez, que es una de las cosas que pueden pasar, ¿no? En la vejez, ¿no? Una cierta tendencia a la depresión y al retraimiento. Sí. Pero ¿sabes qué? Estas son cosas que tienen que ver mucho con nuestro modo de vida occidental, capitalista, ¿no? Donde la vejez está asociada a la falta de productividad, ¿no? Los viejos son los que se jubilan, los que ya no hacen, los que pierden el contacto, ¿no? Y con el tener, ¿no? Entonces, fíjense, el tema de los viejos y la tecnología, que en este tiempo, ¿no?, de pandemia y de tanto de reclusión y de cuarentena, que no sabemos cuánto va a durar, y las dificultades que se producen porque muchas personas viejas no tienen manejo de la tecnología, entonces se les dificultan pagar las cuentas,
qué sé yo, comunicarse con la familia, no sé, yo tengo una tía que tuvo una bisnieta la semana pasada y ella no usa celular. Entonces es la única que no vio una foto de la nena, porque vive sola, ¿no? Y no tiene un celular, y de otro modo, en cambio, mi mamá y mi otra tía, bueno, como mi mamá tampoco maneja el celular, pero mi papá sí, entonces puede recibir una foto de la nena, mi otra tía que sí maneja el teléfono, y qué sé yo, ellas ya vieron fotos de esta criatura, y la bisabuela no. Entonces, todos esos impedimentos o todas esas dificultades en este contexto especial, en la vida no de cuarentena, en la vida anterior, la que ya no tenemos, ellas vivían sin celular lo más tranquilas, ¿sí? Se las arreglaban perfectamente. Ahora siguen viviendo y siguen teniendo una vida, no es que uno... Pero muchas cosas se les facilitarían si manejaran cierta tecnología, cierto nivel de tecnología, ¿no? No cuando ven las colas para ir a pagar las cuentas, todo viejo, más allá de las costumbres que tienen algunos, por falta de manejo tecnológico, ¿no? Es desesperable, no digo, pero que les empieza a dificultar ciertos aspectos, ¿no? Pero eso tiene mucho que ver con nuestro modo de vivir, de todos, no de los viejos, ¿sí? Hay culturas, por ejemplo, en los pueblos originarios los viejos ocupan un lugar de relevancia en la sociedad, son los sabios. Eso es lo que te quería decir. Claro. Justamente, que en vez de posicionar a los viejos como en el papel de sabios, los tenemos ahí como trapos de piso. El desecho, claro, porque como no manejan la tecnología, no saben de cosas que avanzan, pero son avances tecnológicos, no son avances del saber como seres vivos, como seres humanos, ¿no? Como humanos, del saber sobre la vida. Sienten que pierden la independencia. Claro. Pero igual por ahí cuando, o sea, en las épocas de antes, no aumentaba tan rápido por ahí los saberes o la tecnología, entonces Claro. la gente ya tenía más experiencia en lo que seguían viviendo, digamos. Exacto. Por eso les digo que las características de la vejez, tal como la estamos viviendo, tienen que ver con el mundo capitalista, ¿no? Productivista y consumista, no con las características de la vejez per se, ¿sí? Pero vamos a volver a la adolescencia ahora. Digo, porque si no, los viejos aislados, los viejos solos, los viejos desconectados, no existían antes y no existen en algunas comunidades, ¿no? Son las figuras de referencia, son los que toman las decisiones importantes, son aquellos a los que se los consulta, pero acá no, pero nosotros no, esa no es nuestra experiencia. Y entonces eso hace que los viejos se depriman, que los viejos se sientan aislados. Antes, cuando las casas eran más grandes y cuando no trabajaba todo el mundo en la casa, los viejos en la casa no iban a un geriátrico, ¿no? Porque había más lugar, porque siempre había alguien en la casa. Aunque estuviera con un proceso de deterioro senil y todo, podía estar en la casa tranquilamente, acompañado de su familia. Quedan 5 minutos, les aviso por las dudas, porque la otra se cortó de una. Sí. Bueno, vamos a ver si podemos terminar con el síndrome normal de la adolescencia. Igual hacemos... ¿Volvemos a entrar, profe, o no? Ya está. Sí, volvemos a entrar, aunque sea hasta las 11:30. ¿Sí? Bueno, vamos entonces, desubicación temporal, entonces esta cuestión que tiene que ver con el paso del tiempo, con una construcción mental del tiempo, con la diferencia entre el tiempo real o el tiempo de los relojes, de los calendarios y el tiempo vivencial, de cómo vive las urgencias o las letanías que vive el adolescente, ¿no? Anda a bañarte, sí, después, anda a bañarte. ¿Sí? Estas cosas que hemos pasado todos. De un lado y del otro, de la adolescencia. Muy bien. La evolución sexual, ¿no? Que va desde el autoerotismo a la heterosexualidad genital adulta, ¿sí? Cuando hablamos de la heterosexualidad, no quiere decir que la elección de objeto no pueda ser homosexual,
sino que el erotismo va del propio cuerpo, del autoerotismo, de la masturbación, hacia el encuentro con el otro, ¿no? Con el objeto externo que está afuera, ¿sí? Entonces, hay un oscilar permanente entre la actividad de tipo masturbatorio y los comienzos del ejercicio genital, ¿no? El contacto genital es de tipo exploratorio y preparatorio, más que la genitalidad procreativa, eso por supuesto. Incluso ciertos encuentros de tipo homosexual en personas que después no hacen una elección de objeto homosexual, tienen que ver con esta exploración de la propia sexualidad, del propio cuerpo. No sé si se acuerdan, pero es común, sobre todo más cerca de la pubertad, que uno vaya a dormir a la casa de un amigo y duerme en la misma cama, o que nos duchemos juntos en el club, chicas, los varones, hay como una cosa así, los juegos de manos en los varones, ¿no? Hay algo de tocar el cuerpo del otro para reconocer el cuerpo propio al principio, ¿no? Hasta que uno va después entrando en lo que es la sexualidad genital propiamente. Esto es parte, ¿no? Pero digamos, va evolucionando hacia allá el encuentro con el otro y una sexualidad más amplia, qué sé yo. ¿Se entiende esto? Si rastrean en sus propias experiencias, bueno, tendrán ejemplos. Que no es necesario que compartan, pero que seguramente todos hemos pasado por algunas de estas cuestiones, ¿no? Hoy en día tal vez hay cierto, como cierta, me sale la palabra exacta que quiero usar, como cierta compulsión, o sea, los adolescentes, sobre todo los púberes y los adolescentes tempranos, están como casi compelidos, como empujados a empezar un ejercicio de la sexualidad genital, ¿no? Que a veces no respeta el tiempo interno de los chicos, o sea, cada cual puede comenzar su vida sexual genital cuando le parezca, cuando quiera, ¿no? Cuando tenga el deseo, pero no siempre los chicos están internamente, afectivamente listos, y un poco lo hacen a los como obligados, ¿no? Porque hay que hacerlo porque esto es lo que se espera de alguien que se haga. Pero como para sentirse parte. Para sentirse parte, claro. A veces pasa con algunos adolescentes que es como, yo soy la única de mis amigas que todavía no tuvo relaciones, soy el único de mis amigos que no tuvo relaciones, ¿no? Y eso pesa como un elefante. Y en realidad capaz no te viste porque todavía no te sentís en condiciones, porque todavía no estás listo. Pero hay como un conflicto ahí, ¿no? Y a veces esto precipita el inicio de una sexualidad que corresponde esperar un poquito más para que fuera más placentero, ¿no? Pero bueno, eso también tiene que ver con la parte del grupo, ¿no, profe? Con los grupos, con la sociedad en la que vivimos, ¿no? Porque hay como una hipérbole de la sexualidad, y esta cosa de que todo, ya desde chiquitos, ¿no? Hay como mucho estímulo. Y a veces eso no respeta el tiempo vivencial, ¿no? El tiempo interno. Lo que le iba a comentar es que por la sociedad también, más que nada por los ídolos, la música que se escucha, es todo muy sexualizado. Sí. Exacto. Bueno, ya nos estamos por quedar, así que sin tiempo, así que seguimos en la próxima entrada. Vamos a terminar con el síndrome normal de la adolescencia y la semana que viene vemos lo que pasa con el pensamiento un poquito y ya empezamos con adultos. ¿Sí? Porque así lo vemos tranquilos y bien, total tenemos tiempo. Con este asunto de la cuarentena y todo eso, como no estamos tomando los parciales, no hubo la fecha de exámenes de mayo, tenemos más clases.
Bueno, les comento una cosa, es probable que 1:30 me toque el timbre, así que vamos a tratar de terminar antes de ese horario. Entonces vamos a estar, a ver. Muy bien. Muy bien. También tenemos entonces ahora la actitud social reivindicatoria. Aparecen actitudes combativas y reivindicatorias, ¿no? Que pueden tener que ver con las ideas políticas, las ideas de género, los posicionamientos sobre... ¿Qué? No, profe, justo estaba el micrófono abierto y estaba cantando un poquito. Bueno. Digo, el adolescente se siente hostil el mundo de los adultos, ¿no? Entonces, quiere cambiarlo, quiere modificarlo, ¿no? ¿Vieron? ¿Se acuerdan del video del otro día? Pueden escuchar, pueden acordarse de sus propios pensamientos, ¿no? Pero en el video del otro día que había que hacer un cambio general de la educación, o que hay que... Hay como otra de las chicas que proponía como algo interesante también, que hubiera una representación en el Congreso de los adolescentes, digamos, que la voz del adolescente... Querían cosas, profe. ¿Qué? Querían cosas, bastantes. Un montón de cosas, claro, mucho cambio. O sea, el adolescente ve los problemas que hay en el mundo y los critica, ¿no? Y quiere ir adelante con eso. Profe, ¿puede ser que para los adultos, que los adultos vean como una amenaza por ahí a los adolescentes, por eso tratan de como todo el tiempo cuestionarlos de que por qué tienen esos pensamientos y eso, como que ellos tratan, como que por ahí los adolescentes los desequilibran un poco de su normalidad? Sí, totalmente. Fíjense que en el PDF que les mandé, justamente una de las cosas que señala Juan David Ignacio, que hace la introducción a ese libro, es justamente esto, ¿no? De que los adolescentes tienen con su pensamiento y con esta mirada nueva y esta posibilidad de pensar el mundo, vienen a ver las fallas, ¿no? De este mundo en el que vivimos. ¿Sí? Y proponen cambios que no necesariamente ellos lo llevan a cabo, ni tienen por qué. Pero ¿qué hacen? Son un revulsivo para el mundo adulto. Porque uno, en la medida que se va volviendo adulto, y tiene que lidiar con una realidad y hacer cosas y llevar a cabo proyectos en una realidad que es concreta, que es la que le toca vivir, ¿no? Y que por supuesto podemos modificarla, pero no siempre es tan sencillo ni fácil ni... Bueno, digo, qué sé yo, no sé, estoy pensando. Va a empezar el segundo cuatrimestre, para el que preguntó por la cuarentena, y ya estamos pensando en que no va a empezar en forma presencial. Por supuesto, vamos a estar mucho mejor preparados, ¿no? Vamos a tener el aula virtual lista, vamos a estar mucho mejor. Entonces, digo esto como un ejemplo del mundo adulto. Yo no querría estar en cuarentena, ¿no? Como ninguno de ustedes, supongo. Pero acá estamos. Entonces, ¿qué hace el adulto? Y bueno, vemos cómo nos organizamos la mejor manera posible para que el segundo cuatrimestre sea mejor que este, ¿no? Que ya lo tengamos. Eso es bien del mundo adulto. ¿Cómo hacemos para adaptarnos a estas condiciones y cómo llevamos a cabo la tarea lo mejor posible? Capaz un adolescente piensa otra cosa. No va a pensar sobre esto concreto, pues no tiene que llevarlo a cabo. Y entonces pueden decir, no sé, qué cosas podrían sugerir ustedes para el segundo cuatrimestre, ¿no? Y entonces yo diría, y sí, pero ¿sabes qué? Eso, no sé, es con un lío, porque en el rectorado, ¿no? O porque no tenemos suficientes recursos o lo que sea. O sea, el adulto empieza a ver las cuestiones de la realidad y el adolescente no. Entonces el adolescente le mueve el piso al adulto. Y esto, en parte, es muy bueno.
que hace que uno no se quede tan achanchado en la realidad. Que no se quede en su zona de confort, digamos. No te quedes en tu zona de confort. También es cierto que a veces las cosas que propone el adolescente, que no tiene por qué llevarlas a cabo, son difíciles de llevar a cabo. Entonces, este equilibrio que hay que hacer entre poder pensar con la libertad que piensa un adolescente y llevar las cosas a cabo, que tiene que hacer un adulto, bueno, de la combinación de ambas, ¿no? De que los adolescentes le muevan el piso a los adultos, puede surgir un mundo mejor, ¿no? ¿Se entiende? Donde los adultos no nos achanchemos tanto, un poco. Sí, profe, genial. ¿No? Muy bien. Vamos con... Ay, me fue este cursor, volvemos para atrás. ¿Pusimos? Fluctuaciones constantes del humor y el estado de ánimo. ¿Sí? Me salté una filmina, pero no importa, ahora vamos a ver. O sea, ustedes podrán recordar, ¿no? Hay un sentimiento de ansiedad, de depresión que acompañan como sustrato a la adolescencia, ¿no? Entonces, es común que haya variaciones en el humor, ¿no? Que de golpe estemos lo más bien y de golpe estemos gruñones o metidos para adentro, ¿no? La realidad no siempre satisface nuestras necesidades, nuestros deseos, nuestras aspiraciones, entonces no siempre se logra una conexión placentera al mundo. Entonces la sensación de fracaso hace que el adolescente tienda a refugiarse sobre sí mismo, a meterse para adentro, a quedarse encerrado en su habitación, ¿no? A sentirse solo también, o aburrido, desalentado, ¿no? Pero esto alterna con otros estados en los que el adolescente está de lo más dicharachero, charlatante, bien preguntable. Sí. ¿Hay algún parámetro de este cambio emocional? ¿Hay algún límite? ¿Onda puede estar depresivo hasta cierto punto, ansioso hasta cierto punto? A ver, estamos hablando de por supuesto, hay patologías en la adolescencia. Claro, por eso. Hay adolescentes que se enferman. No es que esto es todo así, le pasa a todos. Hay adolescentes que se suicidan, es común. Claro, por eso yo he conocido adolescentes que se suicidaron. Por eso, ahí ya no estamos hablando de estos cambios en el estado de ánimo, sino de un proceso depresivo mucho más severo, ¿no? Pero ustedes no sé si tienen recuerdo de estar de muy mal humor, de no querer saber nada con nadie, no querer hablar con nadie, ¿sí? Y de golpe que se les pase, viendo de estar incómodos en su casa. Profe. Sí. Eso que dijo la chica recién de los adolescentes que se suicidan y eso, puede venir por por fallas de no superación de las otras etapas. Sí, puede ser por diversas cosas, pero para que tengamos un adolescente que se suicida, esto se vino gestando. Freud habla, ya que lo tenemos ahí siempre de referencia, Freud habla de las series complementarias, ¿no? Como la forma en que se van configurando los procesos patológicos, ¿no? Entonces, lo que él dice es, las series complementarias son cosas que confluyen para que se produzca una enfermedad. Por un lado tenemos la carga biológica, lo genético, lo que traemos por herencia y lo congénito, cosas que se pudieron haber dado durante la gestación, ¿no? Que no son heredadas, pero que son cambios en el desarrollo que se produjeron antes del momento de nacer, ¿no? O sea, que ya están presentes al momento de nacer. Después está las experiencias infantiles, todo ese primer tiempo de la vida hasta del sepultamiento del Edipo. Ahí básicamente se juegan todos los dados, ¿sí? Y después puede haber alguna situación traumática que hace que se desencadene un proceso que ya se venía gestando, ¿no? De la combinación de todas estas cosas. ¿Se entiende?
Sí, se entiende, profe. Sería un poco lo que nos trata de explicar Erickson con su teoría epigenética, ¿no? Que como que se van armando como capas de cebolla. Y si ya en la primera veníamos con una falla, la segunda va a ser más difícil, la tercera, ¿no? No es que es un destino, pero ¿cómo que se va? Si yo puse los primeros ladrillos de la pared, están medio chuecos y la pared va a empezar a estar, va a seguir un poco chueca, ¿no? Ya venimos con algunas dificultades de base, ¿no? No quiere decir que se nos va a caer la pared necesariamente, pero va a ser más complicado, ¿sí? Entonces, cambios, fluctuaciones en el humor y en el estado de ánimo, y tenemos una anterior que, separación progresiva de los padres, que tiene que ver con el duelo por los padres. Primero empezamos por el duelo con los padres infantiles, y además con esta cuestión de que para hacernos adultos, finalmente, tenemos que ser adultos como nuestros padres, por lo tanto tenemos que superar a nuestros padres. No podemos seguir bajo su protección y su ala, ¿no? Porque si no, nunca nos vamos a hacer adultos, ¿no? Nunca vamos a ser nosotros los que ocupemos ese lugar. Entonces, esta separación de los padres, por supuesto, no lo puedo hacer a los 12 años, ¿no? Estamos en condiciones de separarnos todavía. Pero sí la tenemos que ir haciendo progresivamente a lo largo de la adolescencia para poder salir a la vida adulta. Ya vamos a ver que igual todavía se va haciendo esta separación en la adultez, ¿no? Y tenemos que ir ganando autonomía, independencia, ¿no? Estabilidad emocional. Bien. Separación progresiva de los padres, y nos quedaba una más, que es las contradicciones sucesivas en todas las manifestaciones de la conducta. Porque la conducta adolescente está dominada por la acción, y a veces hasta el pensamiento necesita hacerse acción para que lo controlemos, ¿no? Entonces el adolescente no puede tener una línea rígida de conducta, es una personalidad esponjosa, dice Nobel, ¿no? Permeable, ¿no? Entonces hay una serie de procesos de proyección, o sea, de poner afuera, de ver afuera lo que nos está pasando adentro, es algo muy común en la adolescencia, y también de incorporar, introyectar lo que está pasando afuera y hacerlo propio, ¿no? Entonces, esto hace que la conducta no siempre parezca coherente, ¿no? ¿Qué es esto de la proyección y la introyección? Yo me siento incómoda con mi cuerpo, me veo gorda, yo entonces me la paso criticando a todos los gordos que están afuera, o sea, pongo la gordura afuera y proyecto esta preocupación que yo tengo por mi gordura o por lo que fuera, o algo que siento como un defecto, lo proyecto, lo pongo afuera. Y también introyecto, hago propio algo que está afuera, ¿no? Entonces, de golpe, yo me acuerdo que tenía en la parada, y en ese momento de tránsito de la adolescencia, mi íntima amiga tenía una nariz muy grande. Era muy linda, sigue siendo muy linda, pero tenía una nariz grande. Y estaba muy acomplejada en ese momento con su nariz. Y yo también. Yo también estaba muy acomplejada con mi nariz, pero en realidad era más una identificación histérica propia de las chicas que porque me preocupara mucho mi nariz. Era porque había introyectado, había hecho propia la preocupación de mi amiga. Entonces yo también tenía una preocupación por lo grande de mi nariz, que no es chica ni grande, no me preocupo más. ¿Se entiende qué es la proyección y la introyección? Por ejemplo, las chicas nos ponemos muy criticonas con nuestras madres, ¿no? Y nos parece que todo lo que se ponen para vestirse es ridículo, cosas por el estilo, que te queda mal, qué sé yo, pero en realidad lo que estamos haciendo es proyectar ahí toda una preocupación por nuestra propia imagen. Vieron que es un tema la propia imagen, ¿no? En este proceso de la adolescencia. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí se entiende? Bueno, ¿quieren hacer alguna pregunta? Porque yo diría de dejar Piaget para la semana que viene. Profe, sí. Eso que planteó recién también tiene que ver con la desconfianza de uno. A ver, ¿cómo sería?
digamos, como que nosotros reflejamos, usted dice, tipo que nosotros reflejamos lo que a nosotros nos molesta de nosotros en otro. Y por ahí es la desconfianza que nosotros tenemos hacia sí mismos. Son las inseguridades. Las inseguridades. Exacto. Entonces, de golpe la pones afuera y vos te sentís re segura, yo sé lo que quiero, yo soy, pero mañana quiero otra cosa y hago otra cosa, ¿no? Por eso se habla de contradicciones sucesivas en todas las manifestaciones de la conducta. Porque alguien que está buscando su identidad, alguien que, ¿cómo va a ser coherente? ¿Cómo va a ser tener un hilo conductor en su conducta? Más allá de que todos tenemos contradicciones en la conducta, no es un fenómeno únicamente en la adolescencia, pero es más común, ¿no? Hay más variación, es más voluble la conducta del adolescente, ¿no? Profe, entonces esa sería la proyección, pero ¿cuál era la introyección? Es el ejemplo de la nariz de mi amiga. La introyección es el proceso inverso. Vos te tragás algo de afuera y te lo haces propio, ¿no? Gracias. Que esto es muy común en los grupos, ¿no? Que uno introyecta cosas del líder de un grupo, el que tiene más como admiración, influencia, claro, y entonces yo me comporto como él, gesticulo como él, hablo como él, ¿no? Eso es producto de una introyección. Profe, lo de introyección puede ser también lo de los adultos que tratan de parecerse a los adolescentes, o ahí ya nada que ver. Sí, pero eso es un tema más de una dificultad del adulto, ¿no? Sí, claro. Es un buen ejemplo. Como que no supera tu adolescencia. Claro. En general lo que ocurre con esos adultos cuando tienen esas regresiones a la adolescencia, como si de golpe se agarra un viejazo, ¿no? Como decimos vulgarmente. Esto con algún grupo ya lo comenté, pero bueno, lo comento ahora. Si ya no lo dije, si ya lo dije, me lo dicen, y si no, lo volvemos a explicar. Suele pasar que esas personas que hacen regresiones en la mediana edad a la adolescencia o a la juventud, ¿no? Y de golpe empiezan a comportarse como si fueran jóvenes, se visten, se cambian la forma de vestirse, suelen ser personas que han salido de la adolescencia prematuramente, o sea, que no han hecho un buen proceso adolescente, en el sentido de que tuvieron por algún motivo, espérense que están con los micrófonos. Digo, suelen ser personas que han salido prematuramente de la adolescencia, que no han hecho un atravesamiento de esta crisis de la adolescencia lo suficientemente. A veces porque tuvieron por obligaciones familiares que salir a trabajar, a ganarse la vida, porque se encontraron con un embarazo temprano y no deseado, pero que llevaron a cabo, entonces de golpe son padres, y entonces tienen que hacerse cargo de un hijo, cuando todavía estaban haciéndose cargo de sí, que hacían consigo mismos, ¿no? Entonces tuvieron que salir de la adolescencia tempranamente, precipitadamente. Voy a tener que salir a atender el teléfono. ¿Lo retomamos la clase que viene? A atender el timbre. Muchas gracias. Chao, profe. Gracias, profe. Chao. Hasta luego. Chao.